Génesis 19:30, ahí empezamos. Génesis 19:30, dice la palabra del Señor: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Amén. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y nosotros la creemos. Y yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú traigas revelación de esta palabra a nuestros corazones hoy. Que esta palabra hoy nos revele un poquito más del reino de los cielos, nos revele un poquito más de tu carácter, de quién tú eres, Señor, de cómo tú eres. Y para que esa revelación traiga crecimiento, Señor, traiga madurez, traiga santidad, traiga temor de Dios, traiga todo lo necesario para que caminemos en tus caminos en prosperidad, creciendo, sirviéndote y cumpliendo el propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, este versículo está inserto en un pasaje que se titula Destrucción de Sodoma y Gomorra. La palabra Sodoma significa quemado y la palabra Gomorra significa aplastado. Cuando Dios destruye algo, lo hace de todas. Lo hace de tal manera que eso ya no vuelve a vivir jamás. Cuando Dios destruye algo, destruye la raíz, destruye el fruto, destruye los pámpanos, destruye los sarmientos, lo destruye todo. ¿Y sabes qué? En tu vida y en mi vida, de repente, todavía quedan muchas cosas que destruir. Hay muchas Sodomas y Gomorras en nuestro corazón que se las tenemos que entregar al Señor. Hay muchas Sodomas y Gomorras que el Señor nos está advirtiendo hace tiempo y nos está diciendo: oye, sal de ahí, porque voy a destruir, no quiero que te pille dentro. Mira, si te vas al versículo 24 y 25 de Génesis 19, dice: y destruyó, no, versículo 24 y 25, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25, y dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Es decir, Dios aplastó y quemó aquello que estaba colmado por el pecado. Y hay áreas en tu corazón y en mi corazón que le tenemos que entregar a Dios para que Dios las aplaste y para que Dios las queme y para que saque esas cenizas de nuestro corazón, las barra y las eche fuera. Aleluya. Cuando Dios quiere destruir, lo hace a conciencia. Y cuando tú vienes a Cristo, hay algunas cosas que Dios quiere destruir en primer lugar. Por ejemplo, Dios quiere destruir tu pasado. Quiere destruir ese pasado que te atormenta, ese pasado que ahora cuando tú lo piensas, dices: ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo pude caminar en esos caminos? ¿Cómo estuve en esas tinieblas? ¿Cómo estuve en esa oscuridad? Ahora que he conocido a Cristo me estoy dando cuenta, el Espíritu Santo me trae convicción de pecado y yo quiero destruir eso. Cuando Dios quiere destruir, destruye totalmente. Él destruye el pasado que te atormenta por tu bien. Y por tu bien, Él te da algunos consejos para que camines en la destrucción de ese pasado. El pasado no puede vincular tu vida. Escúchame, el pasado ya no puede influenciar tu vida. Lo que hiciste mal no puede influenciar tu vida. Lo que te ocurrió cuando eras pequeño no puede influenciar tu vida. Aquella vez que te ofendieron no puede influenciar tu vida. Eso ya tiene que quedar atrás. Eso hay que pasarlo a fuego. Hay que dejarlo que el Espíritu Santo lo aplaste y lo saque de tu vida. Que solo para ti sea un recuerdo, pero que ya no te genere dolor. Porque el dolor te engancha al pasado. El dolor es como una cadena de ese tren, ¿no?, que lleva el último vagón y va enganchado a ese tren. Entonces hay que cortar esa cadena y mientras el tren avanza dejar ese vagón atrás. Hay algunas acepciones en griego del verbo perdonar que significa cortar las cuerdas.
Por ejemplo, a ti te ofendieron. Es como, tú has visto esos globitos que los llevas del hilo, pero van arriba, porque tienen ese gas que los mantiene ahí flotando, ¿no? Yo me imagino muchas veces cuando leo este perdón en griego, el perdonar en griego, me imagino como que tenemos a la cabeza atados un montón de globos de esos, ¿no? Y a donde vamos, los vamos mostrando. A donde vamos la gente sabe. ¿Por qué? Porque tú hablas, mira lo que me hizo, mira cómo me ofendió, mira cómo me insultó, mira aquello que me pasó, mira mi suegra, mira esto, mira lo otro, ¿no? Entonces tú vas mostrando los globitos y la gente va viendo los globitos, ¿no? Pero el Señor dice, tienes que perdonar. Una de las maneras de echar el pasado a la basura es perdonando las cosas que te ocurrieron en el pasado. Entonces tú tienes que coger las tijeritas y esas cuerdecitas que tienes aquí, ir cortando. Tú vas cortando, vas cortando, vas cortando, vas cortando. ¿Y dónde se van los globos? Desaparecen. Los globos desaparecen. Yo sé que a veces cuesta trabajo coger las tijeras y cortar, lo sé, pero es necesario. Y además el Señor nos lo manda. El Señor nos manda a perdonar. Él dice que tenemos que perdonar sí o sí. Amén. Así que Él nos da algunos consejos para que nuestra vida siempre sea una vida que crezca y no una vida que se pierda o que se muera, ¿no? Por ejemplo, mira, si vamos al versículo 17, Génesis 19, 17, está hablando de esos ángeles que Dios envió a Lot y a su familia para ponerlos a salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Oiga, este es el mensaje de Dios cada día. Cada vez que usted abre los ojos por la mañana, lo primero que Dios dice, oye, escapa por tu vida. Tu vida puede perecer hoy y acabar en el infierno, pero si tú escapas por tu vida, vas a vivir una eternidad conmigo en el cielo esplendorosa. Dice, escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot, ¿no? Y le da algunas recomendaciones. Y le dice, no mires tras ti. Primera recomendación, no mires atrás. Cuando ocurra algo, déjalo atrás, sigue adelante. Dice, no mires tras ti, consejo número 1. Consejo número 2, dice, ni pares en toda esta llanura. ¿Sabes qué? El diablo te va a hacer aparecer las cosas como fáciles. El diablo siempre te va a mostrar un llano delante de ti, para que tú camines libremente. Y alguien que le gusta caminar como a mí sabe muy bien que cansa mucho más, y tú lo sabes también, cuando subes una cuesta que cuando caminas un llano, ¿o no? ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo aparentemente te pone las cosas sencillas, te pone las cosas fáciles, te pone las cosas al alcance de tu mano y te las pone de tal manera que a ti no te cuesten esfuerzo. Pero mira lo que le dice el ángel a Lot, dice, no pares en toda esta llanura. Le está diciendo, vete dejando al mundo a un lado y a otro y tú sigue adelante, no te pares. Los cristianos estancados no existen. Ahora están de moda las películas de zombies, ¿a que sí? El año pasado o hace 2 años estuvieron de moda las de vampiros, ahora están las de zombies, el año que viene no sé qué estará de moda. ¿Pero un zombie qué es? La definición de un zombie es, en la ficción por supuesto, es un muerto viviente. Hay muchos cristianos que son zombies cristianos. Bueno, muchos, no sé, no los he contado, ¿no? Pero algunos conozco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son aparentemente cristianos, pero están muertos. ¿Por qué? Porque están estancados. Porque dejaron de caminar, dejaron de avanzar, dejaron de correr, se pararon en la llanura, se pusieron a mirar las piedrecitas, las hormigas, se pararon a pensar si tenían que venir con la falda larga o corta, o con corbata o sin corbata, o si tenían que llevar tatuaje o no, o aretes o no. Entonces están mirando a las menudencias de la tierra en vez de estar caminando adelante, mirando al cielo y buscando del Señor, y buscando el crecimiento y enfrentando las batallas. Así que el Señor te dice, número 1, no mires detrás. Lo que está detrás, luego veremos lo que le pasa a los que miran atrás. Y hablaremos de la mujer de Lot. No te pares, sigue adelante. Número 2. Y número 3 dice, escapa al monte. Qué tremendo, ¿no? El diablo te dice, no, yo te doy la llanura para que no te canses.
Dios llega y te dice, no, sube al monte, y tú dices, hombre, Dios mío, Padre mío, tú que me amas, que soy tu hijo, no ves mi condición física, no ves lo gordo que estoy. ¿Cómo me haces subir a una montaña? Yo no puedo con la vida, voy a echar el hígado, el esófago, voy a echar todo por las orejas, ¿no? Mira, el Señor nunca te va a mostrar lo fácil. El Señor nos enseña que para que tú consigas las bendiciones grandes, tienes que pagar precios grandes. La bendición viene en el esfuerzo, no viene en lo fácil. Ese es un problema que estamos viviendo en este tiempo, una generación que cree que las cosas son fáciles. Y cuando se les ponen las cosas difíciles, están enfadados, están cabreados, están con la cara así todo el día, ¿no? Porque le hemos enseñado que las cosas son fáciles. Cuando eran pequeños, todo lo que pedían, todo. No le decíamos no a nada, que sí, Juani, no le decíamos que no a nada. No, es que yo quiero esto, toma, hijo. No, yo quiero, toma. No, es que me quiero quedar viendo la televisión hasta las 12, venga, quédate, hijo. Con 6 años, ¿no? Luego por la mañana, levántate, hijo, al colegio. No quiero ir al colegio, vale, hijo, no vaya al colegio. No, me duele la tripa. Ah, vale, vamos al médico. A nada que no. ¿Te das cuenta? Pero Dios dice, no. A ver, espabilate, ¿eh? Vamos a espabilarnos, vamos a despertar, venga, vamos a ponerlo, vamos al monte a caminar, que sudes ahí, que elimines toxinas, vamos arriba, ¿verdad, José Antonio? Que sudar ahí, eliminar toxinas, para que te pongas en forma. Yo te voy a poner en forma. Nosotros tenemos un entrenador personal que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de repente un día vas a estar durmiendo a las 4 de la mañana y te va a decir, arriba. ¿A que sí? ¿A que os ha pasado? A mí me pasa con mucha frecuencia. Digo, ¿para qué le pediría eso anoche? Oro por la noche y digo, Señor, despiértame y levántame. Porque si solo me despierta, pero me quedo tumbado con los ojos abiertos. Digo, despiértame y levántame, ¿no? Entonces Él llega y te llama. Y de repente estás durmiendo y haces perfectamente despejado. ¿No te ha pasado nunca? Despejado. Y te pones a orar. ¿Por qué? Porque el entrenador personal vino a buscarte, a levantarte. El diablo que te dice, acuéstate cuando quieras, vete a la discoteca, cuando cierres la discoteca vete al after hour, cuando cierren el after hour vuelve otra vez a la discoteca porque ya lo habrán abierto, bebe, drógate, sigue, pasa las noches, ¿no? Esa gente que dice, wow, me he tirado 3 días de fiesta, tío, sin dormir, wow. Digo, venga, vamos a hacer una vigilia. No, yo es que a las 12 me da un sueño, hermano, todos los días. ¿A que sí? ¿Te ha pasado? ¿Te has ido alguna vez de fiesta hasta la madrugada? Yo alguna vez, cuando era mejor persona que ahora, me iba de fiesta. Aleluya. Y entonces, pues, es verdad, uno se iba y le amanecía y no se daba cuenta. Pero luego llega el entrenador personal y te dice, venga, vamos a orar esta noche. Y dices, hombre, vamos a dejarlo para mañana, ¿no? Hoy tiene que ser hoy. Dios nos da algunos consejos. No mires atrás. No pares. Sigue siempre adelante. Y vete al monte, dice número 3 el Señor. No dejes de ascender. No dejes de subir. No dejes de caminar hacia arriba. No dejes de mirar al cielo ni un solo día de tu vida. No dejes de disponer y preparar tu corazón para todo lo que Dios va a traer de bueno. Ve acostumbrándote a que las cosas del mundo vayan un poquito más atenuadas en tu vida y que cada vez más parte de tu vida esté enfocada a las cosas de Dios, a la palabra. Que cada día veas menos televisión y leas más la palabra. Que cada día puedas orar un poquito más al Señor, que cada día puedas buscar un poquito más del Señor. Así que no mires atrás, no pares, sigue adelante y no dejes de ascender. Pero fíjate que Dios tiene misericordia, ¿no? Porque la palabra dice que en cada uno de nosotros hay una obra que Dios no va a permitir que quede inconclusa. Dice que todos hemos venido a hacer algo, que todos tenemos un propósito, que todos hemos venido a terminar algo. Hay una obra que empieza en tu vida y que acaba en tu vida. Y a veces somos tan cabezones que de repente Dios tiene que, esa expresión que me gusta tanto de los sudamericanos, tiene que jalarnos, ¿no? Tiene que tomarnos y tirar de nosotros, aun en mitad de nuestra rebeldía, tiene que hacerlo.
En esta parte de este pasaje vemos cómo en el versículo te digo, dice, versículo 15, Génesis 19, versículo 15, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. O sea, los ángeles le estaban diciendo a Lot, Lot, venga, vamos, prepárate, coge a tu familia, coge a tu esposa, coge a tus hijas. De la suegra ni se la mencionó, dijo que se quede aquí. Cógelo, venga, que tenéis que salir, que va a empezar a caer el fuego aquí. Dios no quiere que estéis aquí en medio. Los ángeles le comenzaron a meter prisa, ¿no? Diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Usted qué cree que hizo Lot? ¿Que se levantó rápido? No, Lot le dijo a los ángeles, ay, déjame que duerma un poco más, hombre. Dile a Dios que eche el fuego más tarde. O sea, el tipo todavía tenía endurecido su corazón. Todavía estaba rebelde, dice versículo 16. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, le cogieron de la mano, los varones eran los ángeles, y dice, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios, de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea que el tipo estaba en juego su vida, la de su mujer, la de sus hijas, porque si lees un poquito antes, los maridos de las hijas los avisaron, pero se rieron, dijeron que no iba a pasar nada. Entonces el Señor dijo, no va a pasar nada, pues quédate a la chuletada ahí, que yo me voy con estos. ¿Que te quieres quedar a la barbacoa? Quédate ahí, vale. ¿No me crees? Vale, quédate ahí. Yo me voy con esto. Dice que aún en esa rebeldía, estos ángeles de parte de Dios tuvieron que tomarlo de la mano, tuvieron que tomar a la esposa, tuvieron que tomar a las hijas y sacarlos y llevarlos fuera del peligro. Por eso, a ti no te extrañe lo que te pasa a ti y a mí en algunas ocasiones, que nos vemos desplazados de tantas situaciones, pero por puro amor de Dios a nuestras vidas. Dios tiene un proyecto para tu vida, tiene un proyecto para mi vida, y a veces estamos tan adormilados que no nos enteramos y de repente el Señor viene y ¿qué hace? Nos jala, nos toma, nos arrastra, nos saca, te saca de ese trabajo, te saca de ese lugar, te saca de tantas situaciones que te ponen a salvo. Y esa es la misericordia y el amor de Dios, que aún a veces siendo rebelde, Él todavía sigue cuidando de nosotros, Él todavía sigue protegiéndonos y guardándonos de un montón de situaciones de peligro. Ahora fíjate, hemos hablado de cómo el Señor nos ha dado algunas recomendaciones, como no mires tras de ti, no pares y no dejes de ascender, ¿no? Pero también nos muestra la otra cara de la moneda. Él dice que si vivimos del pasado, si nos paramos y si dejamos de ascender, tenemos una alta probabilidad de morir a nuestro propósito. O sea, si tu grado de rebeldía a Dios es ya contumaz, es ya hasta un extremo ilimitado, puede ser que pierdas tu propósito. Pero además te dice otra cosa la palabra. No solo morirás a tu propósito, sino que tienes un 100% de probabilidades de morir espiritualmente. De que sobrevenga a tu vida la muerte espiritual. Mira, versículo 26, Génesis 19, versículo 26. Dice, entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Le hizo caso al ángel? ¿Qué dijo el ángel? Que no mirara atrás, ¿no? ¿Y ella qué hizo? Miró atrás. A ver si va a perder ella los fuegos artificiales, ¿no? Como no somos curiosas, ¿verdad? Miró atrás. ¿A espaldas de quién? A espaldas de él, dice, y se volvió estatua de sal. ¡Qué tremendo! ¿Tú has visto alguna vez una estatua de sal? Sí. ¿Qué impresión te da una estatua de sal? La sal es un elemento, es controvertido, ¿no? Porque tiene aspectos de muerte, pero tiene aspectos de vida. La sal, por ejemplo, tradicionalmente, antiguamente, antes de que existiera el hielo y los refrigeradores, se utilizaba para conservar alimentos. Tú cubrías un alimento de sal y la sal lo conservaba.
¿Por qué? Porque la sal lo que hace es matar las bacterias. Pero también había un castigo antiguamente que era que si tú eras rebelde al señor feudal te mandaba unos pocos hombres y te cubría el campo de sal y tú ya no podías tener cosecha en ese campo hasta que ese campo se limpiara, a lo mejor por años. Te castigaba, te cerraba la vía de ingresos, de cosecha, de siembra de tu vida, ¿no? El Mar Muerto, por ejemplo, ¿por qué se llama el Mar Muerto? Porque tiene un índice de sal tan grande que es imposible que haya vida en ese agua. Por eso se llama el Mar Muerto. Es un mar donde tú te metes, te tumbas y flotas, porque el índice de sal es tan grande que soporta tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo no sé si flotaría, creo que también, pero es un efecto físico, ¿no? Los que son de ciencias explican estas cosas mucho mejor, ¿no? No sé si el principio de Arquímedes y esas cosas tienen que ver. Pero fíjate la cosa, el Señor nos hace advertencias y hay consecuencias a la desobediencia. Si tú te lees el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí vas a ver los beneficios y las bendiciones de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Es un capítulo que deberíamos leer con cierta frecuencia, el capítulo 28 de Deuteronomio. La obediencia y la desobediencia que depara. Esta mujer se volvió y se quedó petrificada en sal. Es decir, murió. No hizo lo que Dios le mandó, no hizo lo que Dios le aconsejó y murió. ¡Qué tremendo! Pero fíjate esto solo ha sido la presentación del mensaje, porque ahora ¿dónde voy al mensaje ahora? El mensaje es templo o cueva. Se titula así, templos o cuevas. ¿Qué queremos ser para Dios? ¿Templos o cuevas? Porque la palabra, si tú la escudriñas bien, vas a ver que en multitud de ocasiones se habla del templo, pero en multitud de ocasiones también se habla de cuevas. Claro, la cueva es significado de muchas cosas. La cueva, por ejemplo, es significado de pecado. La cueva es significado de muerte. En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, cuando una persona moría, no la enterraban en el suelo, como ahora, en nichos, como ahora. Entonces lo que se hacía era hacer un agujero en la roca, en la montaña, ¿y qué se hacía? Se abría un sepulcro, o se utilizaba directamente cuevas que ya existían y que algunos millonarios del tiempo las compraban de su propiedad y las convertían en el mausoleo de la familia, ahí enterraban a todos los de la familia. Si no había cuevas para comprar, lo que hacían era excavar un agujero en la roca y ahí es donde metían a los muertos. O sea que la cueva tiene un significado de muerte. ¿Te acuerdas de Lázaro? Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Dónde estaba Lázaro cuando llega Cristo? ¿Dónde estaba? El sepulcro. El sepulcro estaba metido en una cueva. Él estaba metido en una cueva. Dice la palabra que él llevaba ya 4 días muerto. Lázaro olía ya más que un camello matado a pellizco. Estaba en descomposición. Él se había muerto de esa manera que estaba ya en descomposición. Y él estaba metido en la cueva. Había gente que era tan pobre que como no le alcanzaba para la cueva, ni le alcanzaba tampoco para hacer un agujero muy grande en la montaña, lo que hacían era hacer el agujero justo para que el muerto cupiera de pie, lo justito. ¿Sabe? Porque eso se pagaba por metros cuadrados, igual que ahora. Ahí viene la burbuja inmobiliaria y todo eso, ¿no? Entonces está de pie el muerto ahí. ¿Y qué hacían con la cueva? ¿Dejaban al muerto ahí a la vista? No. Ponían una piedra delante que tapaba el muerto y que lo que hacía era encerrar la muerte en ese agujero, ¿no? Y a veces me da la impresión que los cristianos tenemos ese problema, que amamos a Cristo, amamos a Dios, amamos su palabra, le seguimos, le servimos, pero de repente tenemos alguna pequeña cueva en nuestro corazón. De repente tenemos ahí algo en el pasado que lo enterramos en ese agujero de la cueva del corazón y no queremos ni que nadie lo nombre, porque simplemente nombrarlo ya nos genera dolor. O de repente tenemos ahí un pecado ahí, alguna cosa, algún vicio, alguna cosa ahí en el secreto, ¿no? Que amamos tanto a Dios que lo que hacemos es meterlo ahí en la cueva, ¿no? Y lo metemos en el agujero y le ponemos la piedra delante para que parezca que no está pasando nada, ¿no? Para que parezca que eso no existe y como tratando un poco ingenuamente de ocultárselo a Dios, ¿no? Y de repente estamos moviendo la cueva de cuando en cuando para sacar y meter al muerto.
A veces ocurre eso. A Lázaro le pasó. Lázaro, ¿cómo estaba? Estaba muerto, estaba en el sepulcro y estaba tapado por una piedra. Pero llega un día en nuestra vida cristiana que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Y dices, ¿qué, Señor? Dice, ¿sabes que te amo? Y tú dices, lo sé, Señor, yo sé que me amas. ¿Sabes que di mi vida por ti? Sí, Señor, lo sé. ¿Sabes que derramé mi sangre por ti? Sí, Señor, claro que lo sé. ¿Y sabes que si confiesas mi nombre, tú eres perdonado de todo pecado? Y tú dices, sí, Señor, lo sé. Entonces Dios llega y te dice, descorre la piedra. Aparta la piedra. ¿Qué dijeron a Lázaro? A los que estaban allí, le dijeron, apartar la piedra. ¿Cuándo le habló Jesucristo a Lázaro? Cuando estaba la piedra, cuando la cueva estaba abierta. Cuando el sepulcro estaba abierto. Claro, es que si le hubiera llamado a Lázaro con la piedra puesta, imagínate Lázaro que lleva 4 días muerto, de repente se levanta del susto, tú has despertado a alguien que está así dormido, de repente lo despiertas. ¿No? ¿No has gastado esa broma nunca? No tenéis sentido del humor ninguno, de verdad. No habéis llenado nunca a nadie los zapatos de mermelada en los campamentos, ni nada de eso. No habéis hecho la petaca a nadie, ¿tú sabes lo que hace la petaca? Tú llegas a la cama y le doblas la sábana por la mitad. ¿No? La sábana se la dobla por la mitad. Entonces luego llega el tío, se mete en la cama y hace así y no puede sacar los pies, como un saco, ¿no? Y no. Todo el tipo se tiene que levantar a hacerse la cama y todo. Eso en determinadas circunstancias es una canallada, Bueno, no quiero hablar de esas cosas. Entonces, ¿te imaginas Lázaro 4 días muerto allí, tan a gustito él, sin respirar ni nada, descansando, relaxing, café con leche y sepulcro en Jerusalén, allí? Ya me he muerto, pues ya no hay que trabajar, ¿no? Ya ha terminado todo, ¿no? Muerto. Y de repente está allí muerto y escucha, Lázaro, sal fuera. Y, Claro, del mismo susto, mira, nosotros en mi casa somos 11 hermanos, ¿no? Imagínate, vivíamos todos juntos con mis padres en un piso, como el piso que vivís vosotros ahora, igual, de 3 habitaciones. Una habitación era para mis padres, porque parece ser que aún después de tener 11 hermanos querían seguir durmiendo juntos solos. Parece ser que tenían esa intención durante el resto de su vida hasta que la muerte los separara, ¿no? Entonces quedaban 2 habitaciones para 10 hermanos, 5 chicos y 5 chicas. En mi casa había literas hasta encima de las lámparas. Dormíamos en litera, entonces si tú dormías abajo y alguien te despertaba de repente así muy rápidamente, ¿tú qué hacías? Te levantabas, ¡pum!, y te pegabas con lo de arriba en la frente, ¿no? Pues eso le podía pasar a Lázaro. Lázaro se iba a levantar aturdido, escuchando la voz del Señor diciéndole, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué iba a pasar? Que se iba a levantar y ¿qué iba a pasar? Se iba a comer la roca. Entonces el Señor, con muy buen criterio y con mucha misericordia, dijo, apartar la roca, ¿no? Que para que cuando salga no le pase nada. Bueno, esto es una bromilla, ¿vale? A lo que voy. El Señor va a llegar a tu vida y a mi vida y va a decirte, aparta la roca, que quiero sacar el muerto que tienes ahí metido hace tiempo, porque te quiero ya librar de él. ¿Me escuchas? ¿Me estás prestando atención? A veces el Señor nos dice, aparta la roca, y miramos para otro lado. Y entonces le empezamos a poner excusas. No, ay Señor, ¿para qué? Está muerto ya, déjalo ahí. Ya está descansando, déjalo. Ya está. No, Señor, deja, si ya está tapado. ¿Para qué? ¿No? Pero el Señor va a seguir insistiendo. El Señor va a seguir hablándote y va a seguir diciéndote cada día, aparta la roca. Y la pregunta que te va a hacer es, ¿qué quieres ser para mí? ¿Quieres ser cueva o quieres ser templo? En los templos no se enterraba a nadie. En los templos se vivía la experiencia de Dios, se experimentaba la presencia de Dios. El templo es el significado de que Dios está ahí. Dios no está donde está la muerte. Por eso en el libro de los Hechos dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Te acuerdas de esa parte? En el libro de los Hechos. Dice, ¿por qué venís al sepulcro a buscar a Cristo? No, porque lo metimos en la cueva de José de Arimatea, que nos la ha prestado o nos la entregó. Y dice, ¿por qué venís a buscar entre los muertos al que vive?
¿Sabes qué? Dios nunca va a entrar en la cueva. Dios nunca va a entrar en un lugar donde hay muerte, donde hay pecado. Dice la palabra que donde está la luz, allí no hay oscuridad. Donde está la vida, allí no está la muerte. Pero Dios sí te va a decir, mira, hijo, hija, en tus manos está apartar la piedra, quitar la piedra de en medio. Si tú quitas la piedra de en medio, yo podré decirle a toda la suciedad, a toda la mugre, a todo el pecado, a todas esas cosas que te están esclavizando, yo le voy a decir que salgan, las voy a tomar, las voy a echar de tu vida y tú vas a vivir con un corazón que va a ser un templo y no una cueva. La cueva es signo de muerte, pero también es signo de pecado. Y fíjate lo que le ocurre a Lot, que es el versículo que te he leído al principio. Génesis 19, versículo 30, dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. A veces tenemos tanto miedo que nos seguimos refugiando en las cosas del mundo. En cuanto sobreviene una crisis a nuestra vida, lo que hacemos es buscar en el mundo, buscar el auxilio del mundo, buscar la cueva del mundo que nos va a ofrecer esa aparentemente tranquilidad por un momento, ¿no? De repente cuando un niño pequeño hace algo malo, hace una travesura, ¿qué hace? Echa a correr y se mete debajo de la cama. ¿Por qué? Porque busca un lugar donde estar escondido, un lugar donde esté oscuro y un lugar donde previsiblemente nadie lo va a encontrar, aunque los papás ya sabemos que los niños se esconden debajo de la cama y es el primer lugar donde miramos. Lo mismo le pasa a Dios con nosotros. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Dice que fue y que se escondió. No quería ni mirar. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que te despiertas de noche con un terror nocturno, o te crees que hay monstruos, o que hay zombies, o que está tu suegra por ahí por el pasillo o algo? ¿Te ha pasado que te coges, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no?, que te tapas con una sábana y te crees que la sábana te protege de todo? Dices, me puedo pasar un tanque por encima que no va a pasar nada. ¿Por qué te crees? ¿Por qué te escondes? Tenemos esa sensación de escondernos, de guardarnos, ¿no? ¿Qué le pasó a Adán? Adán se escondió. Y Dios, que estaba acostumbrado a caminar con él todos los días, salió ese día y no lo vio. Adán había faltado a su cita y comenzó a decir, ¿dónde estás, hombre? ¡Hombre! ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba, ¿no? Pero se estaba haciendo un poquito. ¿Dónde estás? Hasta que lo vio escondido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pecamos, el primer impulso que tenemos es el de escondernos. Porque en nuestro corazón sabemos que eso no le agradó a Dios. Y dependiendo del pecado sabemos si le agradó más o menos. No, aunque todo pecado es condenable, todo, ¿no? Pero hay pecados más gordos que otros, o moralmente más condenables que otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en la cueva. Y de repente esos hermanos que se tiran 3 o 4 domingos que no vienen a la iglesia, y yo como pastor que estoy pendiente porque desde aquí arriba lo veo todo, después del Señor soy el que más veo en vuestras vidas. Amén. No tan profundamente como Dios, pero al menos si veo si vienes o no vienes. Me quedo con tu cara, ¿no? Entonces yo ya veo al hermano que está 2 o 3 o 4 domingos que no vienen. Y digo, ay, este ya se me metió en la cueva. Este ya hizo algo que le da vergüenza venir. Es normal. Eso es buena señal, porque si pecas y no te da vergüenza, entonces ni eres cristiano ni eres nada. No tienes el amor de Dios de ti, no tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te reconviene, ¿no? Que te dice, oye, venga, arrepiéntete, venga, va, ¿no? Si cauterizas tanto tu corazón de tal manera que no te duele el pecado, entonces... Pero yo veo al hermano, esa hermanita que de repente lleva 2, 3, 4, 5 domingos que no viene, y digo, ay, la cueva. Ha cambiado el templo por la cueva. En vez de meter al Dios vivo en el corazón, ha convertido el corazón en una cueva para meter al muerto o para meter el pecado. Está buscando la oscuridad, está buscando dónde esconderse. Y te digo una cosa, antes para los pastores era más difícil, ¿no? Pero ahora hay tantos medios al alcance de uno que de repente uno se entera de cosas sin querer. De repente uno entra en Facebook, ¿no?
Yo no es que entre mucho, pero es que además luego nos pasa eso, que no tenemos picardía, ¿no? Porque, o sea, uno no viene a la iglesia, ¿no? Y luego está en Facebook y se le ve y pone fiesta en la discoteca tal a las 4 de la mañana y sale con el gorrito, con los amigos así, ¿no? Entonces tú ya sabes lo que le está pasando, ¿no? O el típico caso esa que te pone, estoy más enamorada que nunca. O por ejemplo, me siento amada. Dice, ya estamos en la cueva, lo único que en la cueva no se metió ella sola, se metió con el otro. No, pero es eso. Buscamos donde escondernos, buscamos la oscuridad, buscamos donde poner cosas fuera del alcance de la vista de Dios, y lo que no sabemos es que Dios es el Big Brother, es el que lo ve todo, hasta lo más profundo de tu corazón, que ni siquiera tú mismo conoces, Él lo ve y Él lo mira. Pero Dios en su misericordia, Él trae una palabra para ti y te dice, aparta la piedra, que yo quiero sacar esos demonios, esas cosas, esos recuerdos, ese dolor, esas frustraciones, todo eso que tienes ahí almacenadito, cuidadito ahí puesto en los estantes en el fondo de la cueva, esos murciélagos colgando de las patas para abajo, quiero sacarlos. Entonces ahí estamos tú y yo para dejarle al Señor o no. ¿Por qué decía Jeremías, o Dios por medio de Jeremías decía, quiero cambiar vuestro corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Qué es un corazón de piedra sino una cueva? ¿Y qué es un corazón de carne sino el templo construido por el amor de Dios? Todavía hay corazones que tienen partecitas de piedra. No pasa nada. La cuestión está en que tú dejes que el Señor vaya poniendo carne en cada parte de piedra que hay en tu corazón, poco a poco. Que vaya sustituyendo la piedra por carne. Pero en ti y en mí está la decisión y está el decirle, sí Señor, sí Señor. Hay gente que le estamos predicando el Evangelio, que todavía no se han convertido y que cuando yo les hablo me doy perfectamente en la cueva en la que están viviendo. Se llama la cueva del mundo o la cueva de las opiniones del mundo o la cueva de las excusas. ¿No? ¿Tú has visto a esa gente que te dice, no, es que Dios no existe? Me dice, demuéstrame que Dios existe. Y digo, demuéstrame tú que no existe. Así podemos estar un mes. No, tú que sí, no, tú que no, ¿no? Pues eso sería tonto, ¿no? Sería tonto. Entonces, no, Dios no existe. Se han metido en esa cueva donde han dicho, con decir no existe, estoy a salvo de Dios. Y da exactamente igual lo que tú pienses. O como esa gente que dice, no, yo creía en Dios, pero desde que se murió tal persona, un ser querido, mi familia ya, desde ese día ya, mi percepción de Dios cambió. ¿Has escuchado a esa gente? Pero digo, ¿sabes qué? Mi padre se murió cuando yo tenía 13 años. Y yo tenía 4 hermanos más pequeños y 6 más grandes que yo. Pues yo soy el número 7 de mi familia. El número 7 es el número de Dios. Por mí está entrando el Evangelio en mi familia. Primer convertido. ¿Te das cuenta? Y yo podía utilizar ese argumento y decir, Dios es malo porque con 13 años, un chaval con hermanos pequeños, mi mamá joven porque era más joven que mi papá. Dios no debe existir, ¿no? Pero cuando uno abre el corazón a Dios y Dios le revela a uno por qué ocurren las cosas en la vida, uno no tiene por menos que darle gracias a Dios de por qué uno vive experiencias que tiene que vivir. Cuando en mi casa mis hermanos mayores y yo tuvimos esa experiencia de ver a tu papá morirse un hombre joven, pero que evidentemente se lo pasó muy bien con mi madre mientras estuvieron casados. Gloria a Dios, el Señor les dio su tiempo, ¿no? Estuvo bien eso, no se fue de vacío. Pero fíjate que en mi casa como que tuvimos todos una sensación de que todas las cosas nos iba a costar un poquito más que a las demás personas. Porque los que tenían papás con sueldos se podían permitir más cosas que nosotros, que éramos huérfanos y que a mi mamá le había quedado una pensión pequeñita. Entonces tuvimos esa percepción de decir, oye, nos tenemos que esforzar un poquito más que los demás, porque tenemos menos recursos que los demás.
Y gracias a eso, todos mis hermanos, hasta mí, son universitarios. Y los más pequeños que yo tienen organizada su vida, más o menos. Incluso negocios y cosas tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque percibimos eso. Entonces yo cuando echo la vista atrás y me sitúo en el momento en el que mi papá falleció hace 31 años, yo tenía 13 y tengo 44, ¿no? Pues digo, Señor, gracias. No te di gracias porque mi padre muriera. ¿A quién le gusta que se muera su papá? Y menos siendo un niño. A nadie, ¿no? Pero cuando uno comprende la dimensión de Dios, dice, Señor, tú haces las cosas perfectas. Tú haces las cosas en su tiempo. ¿Que es doloroso perder un ser querido? Por supuesto. Pero porque se muera tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea, Dios no deja de existir. ¿Qué razonamiento es ese? No, como se murió alguien, Dios no existe. No, ya no creo, estoy enfadado. Estoy de morros. Ábrele tu corazón. De repente el Señor te va a mostrar una respuesta a las cosas que ocurren en tu vida o que han ocurrido. Pero ya no mires más para atrás. Mira adelante, camina adelante y sigue subiendo. Amén. O aquellos que dicen, no, Dios no me dio lo que le pedí. Entonces se construyen la cueva del capricho. Dice, como Dios no me dio, no debe existir, porque yo le pedí una cosa una vez y no me la dio. Yo le pedí una cita con Sandra Bullock y no me la dio. Entonces no debe existir, ¿no? Y entonces se fabrican esa cueva, ¿no? Yo creo en un Dios que me da lo que le pido, que me da mis caprichos, y como no me los da, entonces no debe existir. Esa es la cueva de la gente del mundo. Y a esa gente del mundo es a la que le tenemos que ir tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y decirle, oye, aparta la piedra. Ya sé que te pasó esto muy malo, ya sé que te pasó esto, ya lo sé, pero no mires atrás. Abre tu corazón, echa a caminar, camina, y el Señor te va a ofrecer un horizonte espectacular. Dios no entra a la cueva, pero Dios te va a pedir que apartes la piedra. Mira lo que le ocurrió a Lot. Lot estaba en Zoar y decidió irse al monte, pero no decidió irse al monte a buscar a Dios, decidió irse al monte a meterse en una cueva. Y el versículo que hemos leído dice que se metió en la cueva con sus hijas. Él estaba en Zoar. ¿Sabes lo que significa Zoar? El nombre de la ciudad Zoar significa luz brillante. Él dejó la luz brillante para meterse en la oscuridad de la cueva. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que sabemos que en Cristo está la solución, pero vamos a la oscuridad a buscar la solución. ¿Cuántas veces estás tan desanimado, tan angustiado, tan desesperado, que se te olvida hasta que el mismo Dios te está cuidando y buscas las soluciones en el mundo? Lot dejó la luz brillante, la ciudad de Zoar, para irse al monte, no a buscar a Dios, sino a meterse en la oscuridad de una cueva. Y ahí se metió con sus hijas. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú te metes en la cueva por causa del pecado, si no sales pronto de la cueva, el pecado se va a multiplicar. Cuanto más tiempo estés en la oscuridad, el pecado se va a multiplicar más rápidamente. ¿Sabes lo que le ocurrió a Lot? Que se metió con sus hijas en la cueva. Y las hijas, viéndose solas en el mundo con su padre, si seguís leyendo el capítulo 19, dice que emborracharon a su padre para tener relaciones con él y para tener hijos con él, para tener descendencia. Qué manera de multiplicar el pecado, ¿eh? Qué tremendo. De ahí nacieron los edomitas y los moabitas, que fueron pueblos enemigos del pueblo judío durante todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran hijos de pecado. Tenemos que tener cuidado porque a veces con el pecado jugamos como si fuera algo divertido. El pecado es inicialmente divertido, pero conforme va progresando se convierte en un drama. El que vive en la promiscuidad sexual de repente le parece muy divertido, hasta que llega el día y el médico te dice: ha contraído usted el SIDA. Ese día deja de ser divertida la promiscuidad sexual. El que cada noche se bebe todo el alcohol que puede con sus amigos y se ríe, cuando llega el médico y le dice: mire, le queda usted un mes de vida porque su hígado está hecho migas, ese día se te cae la risa de la boca. Deja de ser divertido el pecado.
El que fuma cada día 2 cajetillas de tabaco y luego muere de cáncer de pulmón, ese día el pecado ya le dejó de parecer divertido. ¿A que sí? A veces jugamos con el pecado. No te quiero hablar de Halloween, porque ya vas a escuchar en tantos sitios hablar de Halloween. Pero ¿cuánta gente en estos días se va a disfrazar de un diablito con un rabito y un tenedor gigante y unos cuernecitos creyendo que eso es algo divertido? Y no sabe que está metiendo la maldición en su casa. Después no nos extrañe que pasen las cosas que pasan, ¿no? Después los hijos están rebeldes y tú dices, ¿y por qué mis hijos están rebeldes? Si yo soy un buen padre, los educo, los crío, les doy lo que tienen. No les falta de nada, ¿por qué son rebeldes? De repente es que metiste al mismo demonio en tu casa. Porque nos pareció un jueguecito, nos pareció una coña marinera. Aleluya, te pongas tan serio que me dan ganas de llorar, de verte tan serio. De verdad, gózate en el Señor, nosotros tenemos a Cristo, la vida y la vida en abundancia, amén. Pues no podemos jugar, y si de repente tienes tentaciones de construirte una cueva o incluso de entrar en ella, reflexiona, medita, arrepiéntete, sal fuera, deja que te dé el sol, porque la luz de Cristo lo que va a hacer es alumbrar todo lo malo que hay en ti para que tú te arrepientas, Él venga, lo tome y se lo lleve. No te sientas avergonzado. La palabra dice que todos hemos pecado. Así que si alguien viene a juzgarte o a señalarte con el dedo, no es el más autorizado, porque él también pecó de alguna manera, antes o después, o lo hará o al mismo tiempo. Nadie puede juzgarte por tu pecado, porque todos hemos pecado. Así que no te dé vergüenza, ve delante del Señor, sal de la cueva, entra en el secreto del Señor, dile, Señor, proyecta el foco del Espíritu Santo sobre mi vida para que yo sepa qué es lo que hay aquí, cuántos muertos tengo yo aquí guardados. Quiero entregarte todos mis muertos, mis pecados, mis vicios, mis ataduras, mis cadenas, todo lo que me esclaviza, te lo quiero entregar y quiero cancelar ya esta cueva. Yo ya no quiero que haya más cueva en mi corazón, ya no quiero que haya más cueva, no quiero que se multiplique el pecado en mi vida. Señor, yo te lo entrego todo. Fíjate que la religión construye cuevas donde había templos. Ahí lo puedes ver en Mateo capítulo 21, versículo 13. Cuando Jesucristo llega al templo y que dice, habéis convertido la casa de mi Padre, ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Quién había hecho eso? La propia religión establecida en ese tiempo. Había convertido el templo de Dios en un lugar donde se intercambiaba moneda, se compraba, se hacían transacciones, negocios, se compraban ganados para los sacrificios, y habían dejado lo fundamental, lo sustancial, que era ir a adorar y a alabar a Dios, lo habían dejado a un lado. Habían convertido ese lugar en cueva de ladrones. Por eso nosotros no predicamos religión, porque la religión te lleva a la muerte, te lleva a la cueva. Nosotros vamos a predicar a Cristo, aquel que vive en el templo, en el reino de los cielos, al Padre que está en el sillón, ese gigante sentado, y a la derecha a su Hijo esperando el momento para venir a por nosotros, llevarnos con Él y vivir una eternidad completa con Él, gozándonos y alabándolo. Amén. Aleluya. Podemos subir los chicos de la alabanza.